¿Querés exportar tu diseño y no sabés por dónde empezar? Yo soy Paloma Ochoa y estoy a cargo del área de investigación de Fundación ICBC. En esta masterclass hablamos sobre cómo investigar y seleccionar mercados internacionales para emprendimientos de diseño. Compartimos herramientas de inteligencia comercial para analizar escenarios, estimar demanda y entender al consumidor global. Y exploramos las fuentes de información que pueden guiar ese proceso. Una buena investigación es clave para tomar decisiones estratégicas y crecer en los mercados internacionales. Si te interesa este tema, podés ver la masterclass completa en el canal de YouTube de DAE Creative Bootcamp. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a esta segunda masterclass de la edición 2025 de DAE Creative Bootcamp. Tenemos hoy el gusto y el placer de recibir a Paloma Ochoa, que es coordinadora de investigación de la Fundación ICBC. La Fundación ICBC es uno de nuestros socios estratégicos que le agrega valor al programa a través de su expertise, que es justamente la investigación y selección de mercados internacionales. Paloma, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en este módulo. Como siempre, gracias a todos por estar hoy presente y disfruten esta clase porque realmente es muy valiosa para todo lo que tienen por delante en cuanto a sus emprendimientos. Muchas gracias. Bienvenida, Paloma. Muchísimas gracias, Alejandrina. Bueno, gracias, Florencia. Gracias a todos. Es un placer volver a estar acá. Así que, bueno, muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, la clase de hoy, lo que vamos a hablar hoy es un poco de cómo investigar mercados internacionales. Nada, esto es como para cualquiera que quiera empezar a pensar en internacionalizar su negocio. Y bueno, este año estuve viendo los perfiles, hay emprendimientos súper interesantes, empresas muy interesantes con productos muy interesantes, así que me parece que nada, que, o sea, muy, muy exportables, con lo cual, obviamente, nada, lo primero que uno piensa, digamos, cuando empieza a pensar en esto es, bueno, ¿cómo accedo a información sobre a qué mercados voy a ir? Así que de eso vamos a charlar en la masterclass de hoy. Bueno, yo soy Paloma, nada, un placer estar con ustedes. Bueno, lo primero que es importante pensar, que obviamente, digo, y supongo que esto también lo charlarán, digamos, cuando hablan, o sea, a nivel de los mercados domésticos, ¿no? O sea, si uno va a pensar en vender un producto o un servicio, bueno, tiene que pensar en, bueno, a quién se lo voy a vender. Para eso es que investigamos mercados. Hay algunas diferencias en la investigación de mercados domésticos, o sea, si bien obviamente uno piensa en las mismas variables, es decir, uno piensa en los consumidores, en, bueno, quién va a adquirir mi producto o mi servicio, pero hay algunas cosas que son un poco distintas, porque, bueno, obviamente uno de los mercados externos está un poco más lejos. Entonces, bueno, ahí eso plantea por ahí algunas dificultades extra. Entonces, un poco la idea de hoy es charlar de dónde, o sea, cómo hacemos para investigar mercados internacionales. Bueno, ¿por qué investigarlos? Bueno, por ahí algunas cosas son medio evidentes, otras no tanto. Por un lado, uno quiere saber, digamos, cuáles son las tendencias en los mercados, es decir, bueno, cuál es la oferta, cuál es la demanda, quiénes son mis competidores en esos mercados. Evita a veces, digamos, el tema con los mercados externos es que obviamente, digamos, la acción comercial en un mercado externo tiene costos que por ahí son distintos de los costos que uno puede tener en el mercado local. Entonces, cuando uno, digamos, está más preparado, puede evitar estos, a veces, digamos, malas experiencias y evitar, digamos, tener costos extras por no haber investigado antes, digamos. Entonces, nada, qué sé yo, uno se paga, no sé, un espacio en una misión comercial y eso tiene un costo, o sea, que por ahí es más costoso que por ahí hacer algo, una acción en un mercado, en el mercado doméstico. Entonces, cuanto uno esté más seguro, digamos, de a qué mercado estoy yendo, y bueno, y qué me voy a encontrar en ese mercado, bueno, podemos evitarnos, digamos, problemas. Entonces, permite, bueno, evitar llegar tarde a las oportunidades comerciales, saber quién es mi competencia, digamos, con quién voy a competir, quiénes están vendiendo ya en ese mercado, qué ofrecen,
qué ofrecen los productores domésticos, qué ofrecen los competidores internacionales. Em, Saber cuáles son las regulaciones que voy a enfrentar y si mi empresa está preparada y lista para afrontar esas regulaciones. Bueno, evitar hacer acciones comerciales en mercados que no puedo abastecer, por ejemplo. Esto es algo que parece una idiotez. Uno siempre cree que el mercado más grande es el mejor y no necesariamente el mercado más grande es el mejor. O sea, a veces el mercado, o sea, la idea de la investigación de mercado es justamente encontrar el mejor fit entre mi oferta y lo que yo puedo ofrecer al mercado externo y la demanda, digamos. Y a veces si yo tengo una empresa chica, por ejemplo, tal vez un mercado muy grande no es la mejor opción para arrancar, porque quizás lo que me piden es demasiado y yo no puedo abastecer ni siquiera un nicho de ese mercado. Entonces, nosotros, bueno, yo trabajo en Fundación ICBC, nosotros trabajamos obviamente bastante con China. Y tenemos como unos viajes, digamos, de inmersión a China. Y bueno, y esto es algo que por ejemplo, se habla mucho en relación, digamos, a, bueno, cómo está la empresa cuando quiere ir, por ejemplo, a un mercado como el chino, que es un mercado muy grande. Entonces, bueno, saber si tenemos que adaptar el producto, el servicio o la estrategia de negocios. Ahora vamos a hablar un poco de casos de eso. Bueno, descubrir cuáles son las condiciones de acceso, evitar tener información errónea sobre el mercado. Entonces, cuando uno mira las condiciones de acceso, por ejemplo, no confundir origen con procedencia, entonces, o no confundir volumen con valor. Entonces, tener acceso a la información clara, digamos, respecto de ese mercado. Bueno, identificar también los actores locales y poder de esa manera contrastar un poco la competitividad de mi producto. O sea, porque bueno, uno lo que tiene que saber es que cuando uno va a un mercado externo, nada, los mercados tienen cierto grado de protección, por ejemplo, hay mercados muy abiertos, hay mercados más cerrados. Seguramente todos ahora están oyendo hablar, por ejemplo, del tema de la guerra de aranceles. Bueno, esas son protecciones sobre los mercados que aplican los distintos países para proteger a sus productores locales y eso obviamente afecta, digamos, la competitividad, digamos, de los productos importados. En función, digamos, a que, bueno, uno tenga distintas condiciones de acceso. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Bueno, obviamente uno mira distintas cosas a la hora de pensar en a qué mercados ir. En general, uno quiere ir a mercados donde pueda tener más penetración, haya menos competencia, mercados dinámicos que crezcan, o sea, uno en general busca que sean mercados que no estén estancados, ¿no? O sea, o que no estén en declinación. A veces nada, hay mercados que para determinados productos son muy maduros, entonces ya la demanda no está creciendo lo suficiente, por ahí entonces esos no son los mercados más interesantes. Mercados en los que tengamos preferencias arancelarias, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Las preferencias arancelarias tienen que ver justamente con esto, o sea, cuando un país quiere proteger su mercado doméstico, bueno, hay distintas formas de hacerlo. La más común y generalizada es la aplicación de aranceles. Entonces, bueno, los países que tienen acuerdos comerciales, por ejemplo, tienen mejor tratamiento arancelario. Entonces yo privilegio por ahí países donde tengo acuerdos comerciales porque me dan mejores condiciones de acceso que a mis competidores que no tengan esos acuerdos. Em, a veces puedo llegar a privilegiar también que sean mercados que sean cercanos, o sea, que estén cerca. Esto puede tener que ver con cercanías logísticas o cercanías culturales, es decir, los mercados por ahí más lejanos, digamos, tanto en términos físicos como en términos culturales, son más difíciles por ahí a veces de acceder, porque bueno, es más difícil primero transportar la mercadería y por otro lado por ahí comunicarme, digamos, con mi cliente y mi consumidor, ¿no? Que no necesariamente son lo mismo. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es pensar, digamos, en los productos y los servicios y en los mercados y unir ambas cosas a través de un trabajo de inteligencia comercial, donde pensemos tanto en los canales, o sea, es decir, cómo llego, y los clientes y los consumidores, que no necesariamente son lo mismo y esto en el mercado doméstico
aplica también, o sea, no necesariamente mi cliente es el que me paga por el producto o el servicio, pero no necesariamente es el que consume el producto o el servicio. O sea, a veces uno tiene un cliente que, por ejemplo, en un mercado externo puede ser un importador o un distribuidor y no necesariamente es la persona que consume el servicio, o sea, el producto finalmente. Entonces, bueno, pensar un poco en ambas cosas, ¿no? En el cliente y en el consumidor. Bueno, una cosa que uno quiere pensar es, bueno, cuáles son los factores que son relevantes, cuál es el tipo de cliente, si es un cliente, digamos, individual, es un cliente corporativo, o sea, a quién le voy a vender, ¿no? Dónde está, si está cerca, está lejos, cuáles son los costos de acceder a ese cliente, cuáles son las redes de distribución que existen. Eh, Hay mercados, por ejemplo, que tienen, y para determinados productos hay redes más cortas y redes más largas. Cuanta más gente haya en el medio o más empresas haya en el medio, más actores, probablemente, digamos, se incremente el precio final de mi producto porque cada uno, digamos, en esta cadena de distribución le va a ir agregando su propio margen, entonces las cadenas más largas tienden a aumentar los costos. ¿Cuáles son las barreras que hay al comercio que me permiten, digamos, que pueden obstaculizar mi llegada a ese mercado? Enfocarme en el tipo de cliente, dónde está este cliente, es urbano, es rural, es una empresa, es una persona, es una familia, bueno, pensar un poco en eso y cómo es, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son las que uno debería tener en mente cuando hacemos esta investigación para ver también, bueno, si voy a tener que hacer alguna adaptación, ¿no? Sobre mi producto o mi servicio. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Bueno, hay cuestiones generales que uno tiene que pensar, por ejemplo, nada, cómo son las condiciones macroeconómicas del país al que estoy yendo, o sea, nada, es un país que está en crecimiento, es un país que no está en crecimiento, qué sé yo, se hablan, por ejemplo, en mercados así emergentes, qué sé yo, cuando hablamos, por ejemplo, de los mercados asiáticos, y qué sé yo, uno investiga mercados, no sé, como el de la India, bueno, ahí, por ejemplo, lo que vemos es este potencial de mercado por las condiciones, o sea, son países, por ejemplo, particularmente justo estuve ahora hace poco haciendo un trabajo sobre India, y bueno, lo que uno ve es, nada, es un país donde la gente está incorporando, por ejemplo, a las clases medias, crecen los niveles de consumo. Entonces, bueno, esto es entorno macroeconómico. Entonces, crece el ingreso per cápita. Bueno, las cuestiones macro, hay inflación, no hay inflación. Esto es importante porque obviamente, bueno, se traslada a los precios, entonces tengo que pensarlo, digamos. Tengo inflación, yo también tengo que pensar en, bueno, cómo voy a calcular mi precio para ir a un mercado externo, ¿no? Porque hay mercados donde el consumidor no está acostumbrado al aumento de precios todo el tiempo. Entonces, cuando yo calculo mi precio, tengo que pensar, bueno, tengo que tener un precio que me permita cubrir la inflación, o sea, y mis costos hacia adelante, porque yo probablemente no voy a poder modificar mi precio. En general, cuando uno hace una oferta en un mercado externo, bueno, uno tiene que sostener ese precio mínimo 6 meses y preferentemente un año. Entonces, bueno, no, estas son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. Bueno. Salarios, tipo de cambio, con quiénes comercian, es un país abierto, es un país más cerrado. Bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Es un país que está creciendo? ¿Es un país que no está creciendo? Em, los precios relativos, la rentabilidad. Después hay cuestiones sectoriales, digamos, cómo es mi sector en mi mercado doméstico y cómo es mi sector en el mercado al que quiero ir. Entonces, nada, este mercado está abastecido por producción local, está abastecido parcialmente por producción local, está abastecido por importaciones de otro origen. Ya importan, digamos, este tipo de productos, ¿desde dónde lo importan? Lo importan desde la Argentina, lo importan de otros lugares. Eh, ¿Hay mucha oferta? ¿No hay mucha oferta? Bueno, estas cuestiones son importantes. ¿Cuál es la competencia? Y bueno, si hay productos sustitutos, hay productos complementarios.
en qué canal va a entrar mi producto, o sea, cómo voy a llegar al cliente y con quién comparto esos canales. Estas cuestiones son relevantes. Bueno, después tengo que pensar en las barreras que voy a tener en los mercados. Eh, Acá hay diferencias si yo vendo bienes o vendo servicios. Esto es muy importante porque, bueno, la información se consigue de distintas maneras, sea para bienes o para servicios, y las barreras son diferentes. En el caso de los bienes, bueno, hay que pensar en los impuestos o en comercio internacional los llamamos derechos, derechos de importación y de exportación. Los derechos de importación es lo que llamamos aranceles, es lo que pagan los productos por entrar a un mercado. Los derechos de exportación, la Argentina en algunos rubros tiene todavía algunos derechos de exportación. Es bueno saber si mi producto está sujeto a algún derecho de exportación. Si se aplica alguna medida de defensa comercial, bueno, qué tipo de barreras va a haber. Si hay restricciones cuantitativas, en el caso de los productos, digamos, de ustedes, no creo que las haya, porque son productos más de nicho, productos por ahí de diseño, pero en otros bienes esto es relevante, o sea, si hay cuotas, si hay contingentes, o sea, ¿qué requisitos aplican? A veces hay normas técnicas, sobre todo por ahí si son productos más de diseño industrial, puede haber normas técnicas. Entonces, bueno, eso es bueno saber si existen. Em, si hay reglas o estándares para determinados bienes, nada, si, o sea, si en el mercado, digamos, a veces hay reglas que son estatales, digamos, o sea, y a veces hay estándares que son privados. Entonces, es bueno saber, bueno, si yo voy a ir a vender y, por ejemplo, voy a tener un cliente final, bueno, si ese cliente aplica algún estándar en particular o solo compra, digamos, producción con algunos estándares particulares. Bueno, y otros, si hay nada, si en el mercado al que yo voy a ir hay alguna política de subsidios, porque yo tengo que competir con eso, o hay medidas que tienen que ver con la preservación, digamos, estándares ambientales, por ejemplo, también saber, digamos, cuáles son las barreras que voy a enfrentar. En servicios, es un poco diferente porque, bueno, obviamente los servicios, por ejemplo, no están sujetos a aranceles, o sea, porque no pasan por la aduana, pero sí puede haber, por ejemplo, políticas de discriminación entre proveedores locales y extranjeros, saber si la Argentina cuenta con algún convenio, digamos, para evitar la doble tributación. Por ejemplo, si yo voy a prestar servicios en otro mercado, tengo que saber, digamos, cómo, o sea, que no voy a pagar impuestos doble, o sea, acá y allá. Si hay alguna limitación a la participación, por ejemplo, en algunos mercados, para poder prestar servicios, se requiere, por ejemplo, que las compañías contraten mano de obra local, o sea, tengan un porcentaje o que tengan participación accionaria, digamos, local. Entonces, esto es importante saberlo. Bueno, si hay requisitos especiales para prestar servicios en ese mercado o obtener licencias, si hay formaciones profesionales específicas, hay algunos servicios, digamos, que requieren por ahí conocimiento de normativa local, o sea, o de condicionamientos locales. Bueno, esto es importante saberlo. Si hay alguna regulación respecto de la inversión en ese mercado. Bueno, y esto lo de la doble imposición u otros impuestos que apliquen y que puedan como encarecer, por ejemplo, el precio de mi servicio en ese mercado. Em, bueno, esto o sea, nos permite también saber cuando uno hace investigación, entender un poco si voy a tener que hacer alguna modificación, o sea, por ejemplo, nada, si hay requisitos, por ejemplo, de etiquetado, saber qué voy a tener que ponerle a mi producto, o sea, cómo voy a tener que armar esas etiquetas. Y esto es muy importante saberlo antes porque uno conoce casos, incluso de empresas grandes, que, por ejemplo, han tenido que reetiquetar todo un contenedor de productos porque no habían investigado suficientemente cuáles eran los requisitos.
si voy a tener que hacer adaptaciones, uno, o sea, bueno, acá hay unos casos, esto es tipo McDonald's y esto es lo que venden en India. Entonces, nada, empresas grandes que quieren entrar en un mercado que es un mercado interesante, porque aparte, bueno, como decía recién, por ejemplo, un mercado que está en crecimiento, pero una empresa que básicamente se dedica a vender productos, o sea, cárnicos, bueno, nada, McDonald's tuvo que hacer una adaptación de productos para entrar en el mercado indio porque, bueno, India no consume mucha carne. Entonces, tiene un gran porcentaje de población, digamos, vegetariana y un gran porcentaje de población que no come carne vacuna. Así que, nada, o sea, bueno, esto es, digo, y no aplica solo a empresas grandes, el caso de arriba es el caso del Bonobón, de Arcor, pero no aplica solo a empresas grandes, o sea, cuando uno habla, por ejemplo, que yo hace unos cuantos años trabajaba para una empresa que hacía lácteos, pero era una empresa muy chiquita, una pyme, que hacía, y uno de sus productos era dulce de leche, y para entrar en el mercado, o sea, el dulce de leche es un producto que va mucho, digamos, para el mercado de la nostalgia, ¿no? Que es, o sea, los argentinos viviendo en el exterior. Pero bueno, yo justamente estaba trabajando para el mercado británico y ellos hicieron una adaptación de producto para bajarle el nivel de azúcar, para poder salir del mercado de la nostalgia, porque el dulce de leche es muy dulce para el paladar en general de, digamos, de mucha gente que no somos nosotros. Entonces, de repente, no, digamos, esto no corre solo para empresas grandes, sino también para empresas pymes, o sea, para empresas pequeñas. Entonces, pensar, bueno, a qué consumidor estoy yendo y si por ahí voy a tener que hacer alguna adaptación en mi producto para que se ajuste a las preferencias de ese consumidor. Em, a veces, nada, conocer los mercados permite pensar en si voy a tener que adaptar la estrategia de ingreso, digamos. Este es un caso, Arquipets es una empresa argentina que hacen, bueno, hacen varias cosas para, ahora, este fue su primer producto, que es una cucha para perros y gatos, que se llama Bubble. Bueno, o sea, ellos en un momento estaban pensando en exportarla. Nada, es un producto que es difícil de exportar porque al ser, digamos, em, ocupa mucho espacio, o sea, tiene mucho volumen, aunque no tenga mucho peso, entonces el traslado, o sea, como que trasladarla sí lo encarecía mucho. Después creo que igual, o sea, pudieron exportarla en partes, pero inicialmente lo que hicieron fue en realidad vender la propiedad intelectual, o sea, el diseño al exterior con un socio local para un mercado europeo. Y entonces, en realidad, o sea, o sea, exportaron, pero en realidad lo que estaban exportando era más como la propiedad intelectual, o sea, el diseño, en vez de exportar el producto. Bueno, eso es un cambio de estrategia, es decir, ellos en el mercado local hacían una cosa, es decir, fabricaban un producto y lo vendían localmente, y para el mercado externo tuvieron que pensar en otra estrategia de penetración en el mercado. Entonces, no necesariamente después por ahí otros productos sí los exportaron directamente, pero en este caso, o sea, lo que hicieron inicialmente fue pensar, bueno, cómo vender en ese mercado. Bueno, por ahí no, la forma más fácil es fabricar localmente. Em, Otra cuestión que a veces, y que no, o sea, digamos, uno, sobre todo para empresas que tienen más de un producto, es pensar en si voy a ir al mercado externo con todos mis productos o con todas mis variedades de producto. Y no necesariamente a todos los mercados uno va con todos los productos o no necesariamente el producto con el que yo entro en un mercado es el mismo con el que entro en otro mercado. Esto es, bueno, un caso, digamos, de vinos, pero por ejemplo, en los mercados que yo, en China, por ejemplo, normalmente en la Argentina, las bodegas argentinas suelen entrar en los mercados externos con el Malbec, porque el Malbec es el varietal que es más conocido de la Argentina, es como el varietal insignia de las empresas argentinas. Pero en los mercados asiáticos, por ejemplo, que no, digamos,
son consumidores que no están acostumbrados a, o sea, no son, digamos, grandes consumidores de vino. El nivel de consumo per cápita todavía es bastante bajo. Toman otras bebidas, entonces tal vez el varietal más fácil de introducir, por ejemplo, en el mercado chino, es el torrontés, porque se parece, o sea, bastante a una bebida tradicional china, entonces es más simple, digamos, o sea, es más amigable para el paladar chino. en- entonces es más fácil entrar por ahí con un torrontés o con un vino blanco más frutado, que tiene más similitud culturalmente con lo que la población china está acostumbrada a consumir, para después introducir otras variedades, una vez que ya estás adentro del mercado. Entonces, no necesariamente, y a veces, digo, aún empresas chicas tienen más de un producto y vale la pena dedicar un poco de tiempo a pensar cuál es el producto con el que me conviene ir a determinado mercado. Bueno, para analizar mercados, uno en general entonces va desde un análisis más global a un análisis más específico, o sea, de pensar, digamos, o sea, qué voy a vender en el mercado, a pensar, digamos, bueno, a quién se lo voy a vender, cuáles son las condiciones de ese mercado, y pensar después cómo voy a entrar en ese mercado. Entonces, tiene como dos partes, ¿no? En el análisis global yo voy a pensar en, bueno, la producción, quién produce, cuándo producen, esto, digamos, por ahí en algunos productos no es relevante, en otros sí, hay productos que tienen estacionalidad. Quiénes consumen y cuándo consumen, o sea, son productos que se consumen todo el tiempo, son productos que se consumen en algún momento en particular, en alguna ocasión, o sea, son productos que se consumen una sola vez, o sea, o son productos digamos, donde el mismo consumidor puede comprar varias veces. Bueno, esto es importante. ¿Quiénes venden? O sea, quienes venden fuera de su mercado, o sea, quienes exportan, em, quienes necesitan estos productos exportados, em, a dónde vende la Argentina, o sea, y si la Argentina ya tiene una imagen construida respecto de este tipo de productos. Esto también es importante, es conocida ya por vender este tipo de productos. Entonces, en algunos, qué sé yo, no es lo mismo exportar desde Argentina alimentos, em, o exportar diseño, que exportar bienes industriales, por ejemplo, porque o sea, en algún sentido, por ahí uno no tiene como una imagen construida en el mercado externo como un gran proveedor, por ejemplo, de bienes industriales. Entonces, para las empresas que producen bienes industriales y venden en el exterior, bueno, puede ser un poco más difícil, digamos, porque, bueno, o sea, la Argentina no es conocida por ahí vender, no sé, eh, bueno, algún tipo de bien o algún insumo, digamos, de la cadena industrial. Em, Después, bueno, obviamente que cuando uno hace esta investigación va a haber dos tipos de datos, o sea, hay datos duros, eh, estadísticas, por ejemplo, producción, consumo, estos son números, exporta a la Argentina o no exporta a la Argentina, exporta al mundo o no exporta al mundo, o sea, eh, son bienes, digamos, que se transan mucho a nivel internacional o no. Quienes importan son los mismos, o sea, a veces es importante, en algunos bienes puede ser que los mismos, o sea, digamos, el mismo país que importa también exporte, y en otros no, puede ser que algunos exporten y otros importen. Em, bueno, datos directos, posición arancelaria o posición similar. Esto ahora lo vamos a ver y es algo que nada, que es muy importante que ustedes investiguen un poco y jueguen un poco con eso. Después yo esto se los voy a compartir, todos estos datos. Y después hay datos blandos, ¿no? Más como, digamos, de mercado, digamos, quiénes intervienen en el mercado, cuáles son los actores. Hay cámaras, hay asociaciones, o sea, en el medio hay, digamos, hay instituciones que trabajan con mi producto en el mercado
local y en el mercado internacional. Hay publicaciones sectoriales, o sea, hay acceso a esa información más blanda de mercado. Em, Puedo indagar en redes sociales, hay eventos vinculados a mi producto o a mi servicio. em, Hay información desde la competencia. Bueno, hay costo, digamos, de llegar a este cliente, digamos, y, o sea, como evangelizar el mercado, o sea, cuál es digamos, la facilidad de acceso que yo voy a tener, o sea, y cómo se propaga la información en ese mercado particular. Entonces, para saber a dónde voy a ir, digamos, con mi producto o con mi servicio. Bueno, esto, nada, es importante conocer, el arancel NMF es el arancel nación más favorecida, que es el que se aplica, digamos, entre todos los miembros de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, ese es como el promedio mundial. Esto es para todos los productos, lo que podemos ver acá es para, o sea, para todos los sectores, y lo que vemos acá en los distintos colores es como si el promedio arancelario es más alto o más bajo. Entonces, lo que podemos ver es, bueno, obviamente que esto ahora está variando un montón porque lo que tenemos es, bueno, esto de la subida de aranceles, pero en realidad, bueno, que básicamente tiene que ver justamente con esto, o sea, bueno, de la percepción, por ejemplo, del gobierno norteamericano respecto de que su nivel arancelario en general es bajo. Bueno, que es verdad, porque si uno lo mira acá, bueno, los países más claritos son los que tienen niveles arancelarios en promedio más bajos que los países que están más oscuritos. Y esto es, bueno, que obviamente acá hay diferencias entre bienes industriales y bienes agrícolas. O sea, entonces, que bueno, esta es una de las cuestiones que, bueno, que en la OMC se discute, pero bueno, esto es un poco para entender que hay países que tienen más aranceles, o sea, que otros países, o sea, donde el nivel arancelario en general es más alto o más bajo. Y esto es importante porque después lo que es relevante es saber, bueno, si tenemos acuerdos comerciales, a dónde nos conviene de repente ir. A veces por ahí en productos más de nicho no es tan relevante, cuando salimos de los productos de nicho puede ser un poco más relevante. Em, para saber esto, o sea, para conocer los aranceles, lo que nosotros tenemos que saber de nuestro producto es cuál es nuestra posición arancelaria. La posición arancelaria es un código que es lo que identifica a todos los productos frente a la aduana. Entonces, para yo poder entender, digamos, cómo ingreso en un determinado mercado, lo primero que tengo que saber es la posición arancelaria de mi producto. Esto a veces es muy fácil y a veces no es tan fácil. O sea, hay productos que pueden llegar a entrar en más de una posición arancelaria, o sea, y eso es algo que los invito, ahora les voy a decir dónde pueden buscar su posición arancelaria y estaría bueno que, nada, que prueben entrar, si no la conocen, si, o sea, si no hicieron nunca este ejercicio, hacerlo. Bueno, es una nomenclatura internacional que tiene, a nivel mundial, tiene 6 dígitos, capítulo, partida y subpartida, que nos permite conocer cuáles son, digamos, cuál es el tratamiento que mi producto va a tener en los mercados externos. Entonces, a través de la posición arancelaria yo voy a poder saber los aranceles de importación, o sea, es decir, si me aplican algún arancel para ingresar en el mercado al que yo quiero ir, em, si me aplica algún reintegro, digamos, a la exportación, así como hay derechos de exportación, también hay reintegros, entonces saber si me aplica, digamos, algún beneficio. Y después, si hay intervenciones, si hay cuotas, si hay licencias, si hay prohibiciones, si hay restricciones. Bueno, todo eso lo voy a saber con la posición arancelaria. Por eso lo primero que yo tengo que saber para poder usar cualquier herramienta, digamos, de información de mercado, y ahora vamos a ver cuáles hay disponibles, que hay unas cuantas. Bueno, lo primero que tengo que saber es cuál es mi posición arancelaria. Bueno, para la identificación de la posición arancelaria se puede usar, que yo recomiendo usar la BUCE,
la BUCE es la ventanilla única de comercio exterior de la Argentina, eh, que, bueno, tiene un montón de información específica respecto de bienes que son exportados desde Argentina hacia otros mercados. Entonces, nada, estaría buenísimo que entren bueno, y entren en la central de información, que es la CIBUCE, y ahí pueden buscar por el tipo de producto, entrar, digamos, al nomenclador y encontrar la posición arancelaria. O sea, eso después, si quieren, la semana que viene, que vamos a tener nuestro workshop, podemos charlar de esto, o sea, de, bueno, si la encontraron, si encontraron la más similar, si hay una posición arancelaria para sus productos o no. Bueno, esto, nada, lo podemos ir viendo. Pero bueno, si entran ahí en el link, lo que van a ver es, nada, se abre como el nomenclador y van a poder ver todas las posiciones arancelarias y ahí pueden buscar su producto. Con la posición arancelaria, nosotros podemos hacer varias cosas. Desde la página de BUCE podemos buscar, digamos, desde Argentina, cuáles son las condiciones de acceso a distintos mercados. Pero antes de hacer eso, tal vez lo que yo me parece que conviene es tal vez empezar a pensar a qué mercados me conviene ir. Y para eso podemos usar, por ejemplo, a mí me gustan mucho las herramientas que tiene el Centro de Comercio Internacional, el ITC, que son gratis y, bueno, y nadie las conoce, o poca gente las conoce, o sea, los que trabajamos en comercio internacional sí, porque, bueno, las usamos, pero muchas veces las empresas no saben que existen. Y lo que tiene buenísimo, digamos, las herramientas del ITC es que son gratis. Ustedes se pueden inscribir. Ahí si ven, esto es una captura de pantalla de la página del Global Trade Help Desk, que como verán ahí al costado dice Paloma. Bueno, dice Paloma porque yo estoy, o sea, yo estoy como suscrita, o sea, tengo un usuario y una clave para ingresar. Y bueno, para los usuarios de países en desarrollo, como la Argentina, las herramientas son todas gratuitas. O sea, entonces, nada, está buenísimo. O sea, a ver, son de uso libre, pero si uno está registrado, tiene acceso a información más detallada. Entonces yo les recomiendo que se registren, porque, nada, está bueno, está registrado. Ahí después cuando yo les voy a compartir la presentación y tienen todos los links para poder entrar. Bueno, el Global Trade Help Desk permite ver a través digamos, de la posición arancelaria em, exportaciones e importaciones mundiales y ver, digamos, o sea, como el potencial de mercado para determinados productos en determinados países. Entonces, ustedes lo que van a poder ver, y esto mi idea es que nada, es que en el próximo encuentro, que va a ser más práctico, podamos jugar con estas herramientas y experimentar un poco, es, bueno, si yo voy a vender, o sea, un determinado producto, o sea, con, lo identifico a través de mi posición arancelaria, bueno, ¿qué mercados son por ahí más interesantes para acceder, digamos, con mi producto? Esto sirve tanto para IMPO como para Expo. Entonces yo puedo buscar datos de exportación o puedo buscar datos de importación de determinados mercados. Y yo puedo ver, digamos, los niveles de consumo, los niveles de importación, puedo ver de dónde, o sea, de dónde, digamos, una vez que identifico qué mercado puede ser interesante, puedo ver después de dónde importan, si es que importan, digamos, esos mercados. Entonces, yo recomiendo, o sea, empezar por acá. Em, Después, o sea, a ver, una vez que yo veo, digo, bueno, a ver, acá hay mercados que tienen un determinado potencial. A veces eso uno lo sabe por ahí intuitivamente o lo sabe bueno, porque uno conoce su negocio y de repente sabe, digamos, nada, a qué mercado puede ser interesante ir. Em, entonces, lo que permite esto es un poco, bueno, entender
bueno, cómo voy a entrar a ese mercado, quiénes están también operando en ese mercado, con qué me voy a encontrar cuando quiera entrar en ese mercado. Em, Algo que es importante, que es lo que decíamos hace un ratito, es identificar cuáles son las barreras de acceso. Entonces, si yo voy a exportar bienes, bueno, lo que me interesa es saber, digamos, cuáles son mis condiciones de acceso, pero también saber cuáles son las condiciones de acceso de mis competidores. Y esto es, o sea, por eso les pongo varias opciones, ¿no? Porque por un lado, o sea, tenemos la BUCE, en la BUCE podemos buscar cuáles son las condiciones de acceso de los productos argentinos en cualquier mercado del mundo. Es decir, yo pongo, bueno, yo quiero exportar manzanas de la Argentina a España y me dice, bueno, ¿cuál es la condición de ingreso de las manzanas argentinas a España? Ahora, lo que no me dice la BUCE es cómo entran las manzanas de, no sé, Estados Unidos a España, por ejemplo, o las manzanas de Chile a España. Eso no lo voy a encontrar, digamos, en la BUCE. Entonces, para eso es que es interesante usar las herramientas del ITC, porque en el ITC yo sí puedo ver las condiciones de acceso de todos, o sea, de otros países con los cuales yo compito en un determinado mercado. Entonces, lo que me permite es ver esto, digamos, si yo tengo barreras para exportar desde algún otro país, identificar entonces si yo tengo por ahí mejores condiciones que mis competidores o peores condiciones que mis competidores. Y después, lo que es importante es esto que se llama las reglas de origen. Las reglas de origen se usan, vieron que yo les hablaba del arancel NMF, Nación Más Favorecida. Bueno, ese es el arancel general, es el arancel que se aplican todos los miembros de la OMC, que son un montón, casi 200 países. Em, Ahora bien, después los países hacen acuerdos comerciales. Bueno, esos acuerdos comerciales en general lo que hacen es mejorar las condiciones de acceso. Es decir, yo cuando firmo un acuerdo con otro país, le mejoro las condiciones de acceso a mi mercado y mi socio me mejora las condiciones de acceso a su mercado. Eso, o sea, para poder, digamos, entrar con mejores condiciones que los competidores, existe lo que se llama reglas de origen, que es lo que, o sea, lo que le dicen a la aduana de mi socio comercial que mi producto viene de este país que tiene un acuerdo comercial. Para hacer eso, uno lo que necesita es, por ejemplo, saber, nada, qué sé yo, cuando los productos, por ejemplo, están hechos con insumos que son importados, por ejemplo, las reglas de origen establecen de repente cuánto de contenido local tiene que tener un producto para ser considerado argentino. Esto o sea, es más común, por ejemplo, en bienes industriales que de repente tienen un montón de insumos que pueden ser importados. Entonces, no sé, si yo estoy vendiendo, digamos, una máquina a un país con el cual tengo acuerdo comercial, por ejemplo, no sé, a Brasil, que es miembro del Mercosur y donde hay acuerdo comercial, digamos, y baja arancelaria con la Argentina, hay un determinado componente de contenido local que yo tengo que cumplir para poder hacer uso de ese beneficio arancelario. Bueno, para saber esto existe, o sea, existen las reglas de origen. Entonces, el ITC tiene una página donde yo puedo ver, digamos, cómo es la regla de origen y qué es lo que me van a aplicar. Para servicios, que esto es bastante más difícil, hay para algunos servicios, el sitio de OCDE tiene un simulador de barreras donde yo puedo ver, bueno, qué tan protegido están los mercados a los que yo quiero ir con determinados servicios y cuáles son las barreras que aplican. Así que nada, y bueno, em, en Pricewaterhouse también tienen algunos indicadores sobre retenciones y impuestos en el comercio de servicios. Bueno, otra de las herramientas que tiene el ITC es el Trade Map, que me permite ver estadísticas de
IMPO y EXPO de determinados países sobre un determinado bien. Para todo esto necesitamos la posición arancelaria, o sea, sin posición arancelaria no podemos hacer nada de esto. Así que por eso lo primero que tienen que hacer es averiguar cuál es la posición arancelaria de su producto. Pero con este dato, ustedes lo que pueden hacer es, a través de Trademap, nada, que los invito a que entren y jueguen un poco, como para chusmear, digamos, un poco estas herramientas. Pueden ver, digamos, cuáles son los principales mercados, si esos mercados están creciendo o no, o si se están achicando. Entonces pueden ver como potencial de mercado. Em, que esto es súper interesante para arrancar, ¿no? Para ver, bueno, eh, tener como un primer panorama de, bueno, cuáles pueden ser mercados interesantes para mi producto. Después tienen otra herramienta que es esta que yo les comentaba del acceso, el Market Access, que nos permite ver con digamos, acá ustedes eligen cuál es el país exportador, cuál es el país de destino, o sea, el país al que yo quiero vender, y con la posición arancelaria yo puedo ver si me aplican aranceles, si me aplican restricciones, si hay algún estándar que tengo que cumplir, si la Argentina tiene algún acuerdo comercial con ese país. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de acceso de mi producto en ese mercado en particular? Em, Después tengo también un buscador de reglas de origen que nos permite ver, digamos, justamente esto, si, bueno, si la Argentina tiene un acuerdo, por ejemplo, si yo quiero, no sé, exportar a Uruguay o quiero exportar a Chile, países con los que la Argentina tiene acuerdo comercial, eh, bueno, lo que me permite es identificar qué es lo que me van a pedir en términos de reglas de origen para ingresar a ese mercado y poder hacer uso de ese acuerdo. Entonces, para poder entrar con mejores condiciones que un competidor que no, de repente no tiene acuerdos comerciales. Em, bueno, lo que es muy importante cuando usemos todas estas herramientas, esto lo que nos permite es ir identificando. O sea, yo al principio por ahí digo, bueno, no sé, a mí me parece que estos pueden ser mercados interesantes. Bueno, a- empiezo a indagar, digamos, con estas herramientas y puedo como empezar a enfocar, ¿no? Es básicamente eso. O sea, ir, como vieron que cuando empezamos a ver el tema de investigación de mercado, había como un embudo. Entonces, bueno, uno entra a través del embudo y trata, digamos, de poder hacer una selección más fina. Em, en general, los recursos son limitados, entonces uno necesita hacer foco, o sea, pensar justamente esto que decíamos al principio, el mejor match entre el producto y el mercado, es decir, y entre mi empresa y el mercado al que voy a ir. Entonces, pensar, bueno, cuál es mi capacidad, o sea, cuál es el mercado más accesible, tanto en términos, digamos, logísticos como en términos de cantidades vendidas, si yo, o sea, si yo voy a poder abastecer ese mercado o ese nicho, cuáles son mis características, cuáles son las características del mercado. Em, bueno, para conseguir información, o sea, obviamente que es interesante nada, buscar si hay cámaras, bueno, todo, o sea, toda esta información estadística, tratar de sacarle el mayor jugo posible. Eh, Algo muy interesante es preguntar, una vez que yo tengo más o menos, que para eso sirven estas herramientas, ¿no? Como para un poco, bueno, estos son los mercados que a mí más me interesan. Una vez que yo sé eso, puedo pensar, por ejemplo, en contactar a las embajadas. O sea, eso es una fuente muy interesante de información. Muchas veces, o sea, las embajadas proveen, digamos, información de los mercados, o sea, hacen perfiles, o sea, pueden suministrar, digamos, un montón o sea, pueden ayudar en un montón de sentidos para acceder a información como más cualitativa respecto del mercado o tener más información respecto de los actores en ese mercado. Pero bueno, para eso primero tengo que saber a qué mercado quiero ir, y esto es fundamental. Entonces, por eso primero hay que hacer todo este trabajo previo, ¿no? Bueno, por supuesto que, nada, a través, digamos, de eventos sectoriales,
congresos, seminarios, rondas de negocios, ferias, exposiciones. Bueno, después de la pandemia, o sea, eh, se adoptó muchísimo el tema, digamos, de las rondas y ferias y reuniones virtuales, digamos, de negocios. Antes todo eso era presencial, hoy hay un montón de cosas que se pueden hacer más a distancia, o sea, si bien antes ya existía, esto como que se incrementó después de la pandemia, lo cual facilita un poco y baja un montón los costos, ¿no? De la acción de investigar mercados. Em, Buscar perfiles de mercados, o sea, hay perfiles para productos y servicios, digamos, disponibles en Internet, o sea, entrar en Argentina TradeNet, entrar en Exporta Argentina, ver si hay empresas argentinas que ya están ofreciendo productos, digamos, que reúnen características similares a lo que yo quiero vender, para entender un poco, digamos, nada y qué están haciendo. O sea, entonces hay otras empresas que ya están vendiendo, bueno, ¿a dónde venden? ¿Qué venden? Entonces, bueno, tratar de tener una idea de cuál es la oferta exportable desde la Argentina. Em, Ver si hay estudios ya hechos en algunos sectores, digamos, hay bastante información. em, Buscar publicaciones del sector, nada, revistas, catálogos, para tratar de entender, digamos, quiénes son los actores. Entonces, hay un trabajo, digamos, que es de lo, vieron esto que decíamos que hay datos duros y datos blandos, bueno, de ir de lo cuantitativo, o sea, y tratar de entender, digamos, un poco, bueno, hacia dónde voy, después tratar de entender lo cualitativo, que tiene que ver con explorar, digamos, por ahí nada, si uno selecciona un par de mercados, bueno, tratar de explorar luego dentro de esos mercados, bueno, cuál es el que es más, el que ofrece una mejor oportunidad, digamos, de match con mi producto y con mi empresa, ¿no? En particular.